Shalom a todos. Vamos a continuar con la lección número 3 sobre el libro de Jonás. En esta segunda lección ya tenemos a Jonás huyendo y tratando de esconderse del Creador para no hacer su misión de ir a Nínive y exhortar la población de Nínive a que se arrepienta. Y entonces se embarca, y en ese barco entonces ocurre una gran tempestad en donde Jonás decide ir al fondo del barco y dormirse. El capitán lo despierta para que rece a su Dios a ver si los perdona y la tormenta se aplaca. Y esto no pasa. Entonces los marineros hacen un sorteo a ver quién es la persona que está causando que esta tormenta les haya tocado a ellos. El simbolismo, como acabamos de ver en los dos primeras lecciones, vamos a ver que Jonás es la Neshama, el barco era el cuerpo, los marineros son las facultades dentro del cuerpo, el capitán es esa inclinación benigna, la buena inclinación dentro de nosotros en el corazón. La tormenta es las circunstancias que nos siguen. El dormir es el negar el caos que está alrededor de nosotros. Y el que tiren a la persona hacia el mar significa la depresión espiritual. La forma del cuerpo y la neshama separarse. Es que se considera como una especie de suicidio espiritual porque es tanto el dolor que siente el cuerpo que deja ir la neshama para tener paz. Ahora, después que la neshama se separa del cuerpo, el cuerpo acepta lo, como dijimos al final de la segunda clase, el cuerpo acepta esto en paz y en amor, porque sabe que va a recibir tranquilidad. Ahora, en los capítulos anteriores, sabemos que Jonás pasó por diferentes etapas. Estas etapas hacían que la Neshama, que es Jonás, bajara a niveles más y más bajos. La Neshama se dice que habita en el corazón. En el corazón, la Neshama, si está habitando correctamente en el corazón, está haciendo su misión de exhortar a la gran ciudad, que es donde el Creador quiere habitar, exhortar a la gran ciudad para el arrepentimiento. Mas sin embargo, la Neshama no hace eso, lo que hace es que se liga, se funde junto a los placeres del cuerpo. Y por eso hace que el cuerpo sufra. Y por hacer eso, entonces la Neshama baja del nivel del corazón al nivel que se conoce como los pies. Estoy hablando desde los niveles espirituales, en donde un Parsuf tiene cabeza, torso, piernas, pies, y debajo de los pies, debajo de la suela de los pies, se encuentra el polvo, que es donde habita la serpiente primordial. Ahora, después de este descenso espiritual de la Neshama, lo que ocurre es entonces que las facultades del cuerpo aceptan la, la muerte, vamos a decirlo de esa forma. La Neshama se aleja del cuerpo y entonces lo que vamos a ver es que baja a un nivel más bajo. Este nivel, el nivel del pez, el daga. Vamos a leer el libro de Jonás para empezar rápido y entender lo que estamos hablando.
Dice, ahora el Señor había designado un gran pez para que se tragara a Jona. Y Jona estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces Jona oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, clamé al Señor de mi angustia y él me oyó, del vientre de ella lloré y escuchaste mi voz. Este pez que se traga a Jona, el nombre que tiene, el nombre daga en hebreo para pez, el pez simboliza lo que se conoce como la ansiedad o la persona volviéndose como un animal. En otras palabras, si la persona sigue viva físicamente, la persona es como un animal, no está dirigido por las fuerzas espirituales, sino por las fuerzas que animan al cuerpo. En el caso de la Neshama, lo que representa es la muerte, en donde el pez se convierte en el cementerio, en la tumba de la Neshama. La Neshama desciende a lo que se conoce como el abismo, el mundo de abajo. Así que este pescado que se traga a Jona es esta clase de tumba. Cuando dice que estuvo en el vientre durante 3 días y 3 noches, estamos hablando de los días tienen 24 horas, 24 por 3 son 72. El 72 tiene un significado importante en la Kabbalah debido a que 72 es uno de los nombres del Creador. Existen 72 nombres del Creador y existen 72 formas en que se puede escribir el nombre de Dios. Entonces, cuando el alma se conecta a ese nombre de 72 letras, el alma empieza a recibir luz. También dicen los cabalistas que durante los primeros 3 días después de la muerte, la Neshama siente un deseo grande de volver a entrar al cuerpo y por eso se mantiene como flotando encima del cuerpo hasta que pasan 3 días de la persona haber muerto. Se dice que cuando la Neshama baja al nivel más bajo, existe un ángel que se llama el ángel Dumá. Este ángel Dumá es el ángel de lo que se llama como lo que no es santo. Y este ángel tiene una contraparte femenina. Y esa contraparte femenina, del lado de la impureza, es representada por la ballena o el pez hembra. ¿Y cómo sabemos esto? La palabra pez en hebreo es dag, más sin embargo, aquí en el libro de Jonás, lo que vamos a ver es que se utiliza la palabra daga, que es femenino. Si utilizamos la palabra masculina para pez sería dag y femenina sería daga. Entonces lo que dice es que el ángel Tumá lo que hizo fue que envió a su aspecto femenino, que es daga, para que entonces se tragara la Neshama. Cuando dice que clamó al Señor con su angustia, Él le oyó desde el vientre del pez, Él escuchó su voz. Lo que quiere decir es que no importa cuán bajo vaya la Neshama, no importa cuán impuro se encuentre el entorno de la Neshama, el Creador siempre escucha. Por más que la Neshama trate de esconderse hasta el punto de
enterrarse en lo que se llama en la muerte y entregarse al ángel de Dumá, en realidad no está escondido. El Creador lo ve todo, el Creador está en todo y por eso el Creador escucha desde el vientre de ese pez. Seguimos leyendo el libro de Jonás. Porque me arrojaste al abismo, al corazón de los mares, a las inundaciones me rodearon, todas tus olas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, soy echado fuera de tu vista, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el punto de la muerte, la profundidad me cerró alrededor, las malas hierbas se envolvieron alrededor de mi cabeza. Bajé al fondo de las montañas, la tierra con sus barrotes de cerro sobre mí para siempre. Sin embargo, has sacado mi vida del abismo, oh Señor. Cuando mi alma se desmayó dentro de mí, recordé al Señor y mi oración entró en ti, en tu santo templo. Los que guardan vanidades mentirosas abandonan su lealtad. Pero te sacrifiqué con la voz de acción de gracias. Pagaré lo que he prometido, la salvación pertenece al Señor. Y el Señor habló al pez, y el pez vomitó a Jonás sobre tierra seca. Aquí vemos, aquí vemos como Jonás está de alguna forma explicando él mismo lo que le pidió al Señor. Es una forma poética de describir lo que él hizo y describir lo que está pasando espiritualmente. Y esto es una forma de Teshuvah, una forma de la Neshama en estos momentos darse cuenta del daño que hizo. Hay una palabra en específico, unas palabras en específicos, donde dice, soy echado fuera de tu vista. Cuando dice que fue echado fuera de la vista, enseñan los cabalistas que lo que significa es que la Neshama, al empezar el proceso de arrepentimiento, entra como un estado de limbo, en donde la Neshama no puede entrar al mundo por venir, pero por el otro lado tampoco puede estar en el mundo del juicio. Y es por esto que entonces se le da una nueva oportunidad para vivir de nuevo y de nuevo corregir las cosas que hizo anteriormente que fueron erróneas. Por eso es que la Nechama dice, o Jonah dice, volveré a mirar hacia tu templo, porque empieza este estado de purificación en donde la Nechama puede subir de nuevo a un nivel en donde está en santidad. Se dice que la Neshama comienza entonces a purificarse como se purifica el oro en el fuego, y los ángeles que asisten en este proceso la acompañan en su ascenso hasta el nivel más bajo del jardín del Edén, en donde la bañan con especias y con aguas. Esto de acuerdo al Zohar, volumen 3, página 53a. Luego cuando dice que las aguas les rodearon hasta el punto de la muerte y las malas hierbas volvieron alrededor de su cabeza, las aguas que estamos hablando son las aguas de justicia, las aguas que se utilizaron también para el juicio del mundo en tiempos de Noé. Cuando dice hierbas, la palabra que se utiliza aquí es suf. Suf. Suf viene siendo como es como si fueran cañas. Por eso se traduce erróneamente el Mar Rojo cuando los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, como se dice. Pero en realidad en el hebreo es Yamsuf. Yamsuf significa el mar de cañas. Y en este caso una alusión a eso, de que hay que pasar por ese proceso para entrar a la tierra prometida.
Pero Suf también es una alusión a lo que se llama la espada del ángel de la muerte. Y esto porque la Neshama continúa en su descenso hasta el nivel más bajo de lo que se conoce como el Gehinom. Gehinom no es el infierno, como se conoce en la cristiandad o en el Islam. Gehinom es simplemente un lugar o un estado de purificación. Más que un lugar, es un estado de purificación, en donde la Neshama entonces, a través de las pruebas o de la purificación que se le da el simbolismo del fuego que purifica el oro, a través de ese fuego que purifica el oro, llega al estado de ser oro puro, de ser una alma pura. Por eso dice que bajó al fondo de las montañas, la tierra con sus barrotes de cerro sobre sí para siempre, pero fue sacado del abismo. Cuando dice mi alma se desmayó dentro de mí, recordé al Señor y mi oración entró a ti en tu santo templo, lo que significa es que si la persona se arrepiente en la hora de su muerte, salva su neshama de estar para siempre en un estado de Gehinnom, un estado de purificación dolorosa, espiritualmente hablando. Entonces lo que hace la persona es que si la persona piensa en el arrepentimiento a esa hora de la muerte, entonces la neshama es elevada del Gehinom y se le da una nueva oportunidad, un nuevo renacer. Luego nos dice, los que guardan vanidades mentirosas abandonan su lealtad, pero te sacrificaré con la voz de acción de gracias, pagaré lo que he prometido, la salvación pertenece al Señor. Lo que significa que la Neshama continúa la lista de sus méritos diciendo que durante el tiempo que estuvo no hizo lo que tenía que hacer y se comportó de una forma que no debía de ser. Pero a pesar de esto, se siente arrepentida de que no hizo lo que tenía que hacer y espera en la misericordia del Creador. Cuando dice que, que va a sacrificar con la voz de acción de gracia, la palabra todá, que significa gracia, ¿right?, se traduce como gratitud también, pero también significa confesar. En Esdra, en el libro de Esdra, capítulo 10, versos 10 al 11, dice que Esdra el sacerdote se levantó y le dijo, ustedes han transgredido por traer a la casa mujeres extrañas. De esta forma están agrediendo a Israel. Entonces dice, ahora confiesen, y la palabra que se utiliza es la palabra todá. Ahora confiesen a Hashem, el Dios de sus antepasados. Entonces, cuando leemos que dice, pero te sacrificaré con la voz de acción de gracias, podemos decir que dice, pero te sacrificaré con la voz de a la acción de confesar, de confesar. Y de esto lo que se trata, de confesar. Dice que él pagará lo prometido, ¿verdad? Que va a traer ofrendas, básicamente, en forma de la confesión de sus propios pecados, para establecer una relación cerca al Creador y conectarse con el Creador. Entonces vamos a ver luego que el Señor habla al pez y el pez vomita a Jonás sobre tierra seca. Esto quiere decir que durante la purificación de la Neshama ocurre la Teshuvah, y esta Teshuvah, cuando es absoluta y completa, termina ese proceso y Dios manda al ángel Dumá, que representa al pez, a que retorne la Neshama hacia el estado
de pureza. Entonces el ángel Dumá, como sabemos, los ángeles que se consideran malignos, de acuerdo a la Kabbalah, no se pueden rebelar contra Dios. Ellos cumplen una misión y el Creador es el que los comanda. Y el ángel Dumá no puede tener esta alma que el Creador hizo para siempre. Su misión es ayudar a esta alma a purificarse. Entonces el ángel Duma obedece y manda a la Neshama al jardín del Edén. Y como se mencionó anteriormente, este jardín del Edén es el simbolismo o está simbolizado por la tierra seca. Ahora vamos a continuar con el capítulo 3. Y la palabra del Señor vino a Jona por segunda vez diciendo, levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama el mensaje que te invito. Entonces Jona se levantó y fue a Nínive según la palabra del Señor. Ahora Nínive era una gran ciudad de 3 días de viaje en extensión. Y Jona comenzó a entrar a la ciudad un día de viaje y lloró y dijo, otros 40 días y Nínive será derrocada. Así que el pueblo de Nínive creyó a Dios, proclamó ayuno y se vistió de cilicio, desde el mayor de ellos hasta el más pequeño de ellos. Porque la noticia llegó al rey de Nínive, y se levantó de su trono y le quitó su manto y se cubrió con cilicio y se sentó en cenizas. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios vino por segunda vez a Jona, significa que es una nueva oportunidad para la Neshama. La Neshama se levanta de nuevo. Esto significa una segunda encarnación. Y desciende a este mundo con la intención de hacer de nuevo o de lograr de nuevo alcanzar y finalizar la misión que el Creador le dio. Cuando dice que Nínive era una gran ciudad, es porque en la Kabbalah se dice, vamos a explicar lo que la Kabbalah dice que el hombre se considera una pequeña ciudad. ¿Okay? Entonces, una pequeña ciudad se refiere al cuerpo humano, con pocos habitantes. Esos habitantes se refieren a los aspectos del cuerpo humano. Mas, sin embargo, Nínive se considera una gran ciudad. En otras palabras, el nombre Nínive nos representa al hombre, que es la pequeña ciudad, pero que representa el mundo corporeal, el mundo físico alrededor de nosotros, el cual se considera la gran ciudad. Y dice que Jonás se levantó, fue a Nínive, según la palabra del Señor, y Nínive era una gran ciudad de 3 días de viaje en extensión. Es bien importante que veamos esto, porque cuando habla de estos 3 días en extensión, no estamos hablando de que se tarda 3 días en recorrer la ciudad, lo cual la historia nos trata de decir simbólicamente otra cosa. Aunque la historia nos dice que tardaría 3 días Jonás en recorrer toda la ciudad, pero nos dice en extensión nos da una clave. La clave es que si Nínive representa el mundo físico, entonces hay 3 días importantes para el arrepentimiento en este mundo físico. Y esos 3 días son Jodesh Elul, el mes de Elul, Rosh Hashanah, que es la cabeza del año, el año nuevo del calendario judío, y el día de Yom Kippur, que es el día del perdón. Jodesh Elul, Elul es el mes de preparación, en donde las letras del mes Elul son siglas para Ani Ledodi Vedodi. Son siglas para yo soy de mi amado y mi amado es mío. Las siglas son la Aleph, la Lamed, la Vav y la Lamed. Es una forma de empezar ese mes en prepararnos para para lo que se llama
la gran Teshuvah que tenemos que hacer durante el tiempo de Rosh Hashanah y Yom Kippur. En Rosh Hashanah es el día del juicio y Yom Kippur es el día del perdón. Y por eso este libro está conectado a estos 3 días. Cuando dice que Jonah comenzó a entrar a la ciudad un día de viaje, y lloró y dijo otros 40 días y Nínive será derrotada, está hablando de el Rosh Hodesh Elul, el primer día del mes de Elul, que es el mes que viene antes de Rosh Hodesh Tishri, que es Rosh Hashanah, el año nuevo judío. ¿Ok? So 40 días más. La Neshama le pide al hombre que se arrepienta de sus pecados en el día del mes nuevo de Elul, para recordarle que todavía tiene bastante tiempo, 40 días, para arrepentirse antes de que venga el día de Yom Kippur. Entonces, él lloró otros 40 días y Nínive será derrocada, ¿verdad? ¿Y por qué Jonah pensó eso? Porque hay un decreto que dice que aquellos que fallan en arrepentirse en estos 40 días y en Yom Kippur, se dice que la persona en Rosh Hashanah es juzgada y el decreto de la persona, lo que le va a pasar si vive, muere, culpable o libre, se sella en Yom Kippur. Luego vemos que el pueblo creyó y proclamaron un ayuno, se vistieron de silicio y cenizas. Esto significa que el simbolismo detrás de esto del pueblo haciendo el ayuno y todo significa los 10 días de arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, en donde se dice que en la víspera de Rosh Hashanah los líderes espirituales de la generación ayunan y Dios perdona por lo menos una tercera parte de los pecados de Israel por eso. La gente que no tienen un avance tan espiritual como los líderes espirituales de Israel, entonces tienen que hacer el ayuno o el arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y entonces Dios perdona los otros un tercio más de esos pecados. Entonces tendríamos 2/3 ya perdonados. En Yom Kippur, el pueblo entero entonces ayuna y pide por misericordia, hombres, mujeres y niños. Y entonces el Creador perdona completamente los pecados de Israel. Aquí es donde vemos entonces el rey de Nínive se levanta de su trono y también se arrepiente. Por la razón de que no se puede mantener el rey del mundo físico fuera del juicio. Así que el rey del mundo, ese ego, ese Satán dentro de nosotros, también puede transformarse. Y por eso hace lo mismo, se arrepiente. Y hace que todos sus nobles también sean parte de este arrepentimiento. Por eso vamos a ver que dice que la noticia llegó al rey de Nínive y se levantó de su trono y le quitó su manto y se cubrió con silicio y se sentó en cenizas. Y hizo que fuera proclamado y publicado a través de Nínive por el decreto del rey y sus nobles, diciendo que ni el hombre ni la bestia del rebaño prueben nada, que no se alimenten ni beban agua, pero que el hombre y la bestia se cubran en silicio y clamen poderosamente a Dios y que aparten a todos su mal camino y de la violencia que está en sus manos. ¿Quién puede decirlo? Dios puede volverse a ceder y alejarse de su ira feroz para que no perezcamos. Suena familiar a lo que dijo el capitán, ¿verdad? Y vio Dios sus obras
en que se apartaron de su mal camino y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Cuando vemos que el rey se levanta y se quita el manto, significa que se quita la arrogancia que tienen la gente que está en posiciones de mandato o gente que tiene, vamos a decirlo así, cosas materiales que tienen una clase de poder de alguna forma u otra. Entonces lo que hace es que se quita ese manto, se vuelve igual a los demás. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte es de que hay cosas que tienen algo diferente. En el barco cada cual rezó a su Dios, incluyendo Jonás. El capitán le pidió reza a tu Dios para ver si él nos salva. Mas sin embargo en este caso, Jonás fue el que habló y todo el mundo no rezó a su Dios, rezaron al único Dios y se arrepintieron. Y esto quiere decir que entonces viene lo que se llama el perdón completo a la gran ciudad, que es el entorno donde vive la Neshama y su cuerpo. Cuando una persona se quita el manto, se quita el orgullo encima, es básicamente como si la persona hubiera escuchado el llamado del shofar en Rosh Hashanah. El shofar es un cuerno o una trompeta que se suena en Rosh Hashanah. Y cuando esto se hace, esto confunde al Satán, a la inclinación maligna. Y como confunde la inclinación maligna, es más fácil hacer este trabajo de teshuvah, este trabajo de arrepentimiento. Luego vemos que el mismo rey proclama un ayuno, y este ayuno entonces ya es el simbolismo de Yom Kippur, en donde el rey aparece con ciertas especificaciones de qué hacer para hacer este arrepentimiento al frente de Dios. Y en esta forma vemos que un rey de la tierra está reconociendo que existe un rey de reyes. Ese rey de reyes es el creador. Cuando dice que, en este caso cuando habla que ni el hombre ni la bestia, ni el rebaño prueben nada, que no se alimenten, estamos hablando aquí de tres niveles de persona. El hombre es aquel que conoce de la Torá, que conoce de las cosas espirituales. La bestia es la gente que no conoce de las cosas espirituales, vive la vida en no viviendo, sino sobreviviendo. Y el resto que simplemente son considerados como si fueran muertos en vida. No tienen ningún conocimiento de nada. Cuando dice que el rey proclama también que todos vuelvan sus caminos hacia el buen camino, que se devuelvan del mal camino y de la violencia que está en sus manos, habla simplemente, o el simbolismo es de que en Yom Kippur el Creador perdona las transgresiones entre Dios y el hombre, pero en Yom Kippur no perdona si hay una transgresión entre hombre y hombre. En otras palabras, si la persona le faltó al Creador, ese pecado es perdonado, pero si la persona le faltó a su prójimo y no pide perdón ante Yom Kippur, se considera como que el Creador no perdonó a esa persona. Ahora, cuando dice que Dios vio sus obras, ¿cuáles son estas obras que los apartaron del mal y que hicieron que Dios se arrepintiera del mal que le iba a recaer sobre ellos? Las obras que el Creador vio son las siguientes. La primera es Ta'anit. Ta'anit es ayuno. La segunda es Sak, que significa saco. Se vistieron de saco, ayunaron. La otra es Yefer. Yefer es cenizas. La otra es Beji, que significa llorar. Y
Hesped, que significa gemir. La primera letra de estas palabras son las mismas letras de la palabra para arrepentimiento en hebreo, teshuvah. La Tav viene de Tanit, la Shin viene de Sak, la Vav viene de Ba'efer, la Beit viene de Beji y la Hei viene de Hasped. Y de esa forma, estas acciones que hicieron la gente de Nínive formaron el verdadero arrepentimiento de Shuvah. Hicieron que el Creador entonces mirara la ciudad con ojos de misericordia en vez de ojos de justicia. Ahora vamos al capítulo 4. Pero disgustó mucho a Jonah y estaba molesto. Estaba molesto de que el Creador viera la ciudad ahora con ojos de misericordia en vez de justicia. Y oró al Señor, dijo: te ruego, Señor, ¿no era esto lo que decía cuando todavía estaba en mi propio país? Por lo tanto, huí de antemano a Tarsis, porque sabía que eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en amor y arrepentimiento del mal. Por lo tanto, ahora, oh Señor, quítame la vida, te ruego, porque es mejor para mí morir que vivir. Entonces el Señor le dijo: ¿estás tan afligido? Así que Jonás salió de la ciudad y se sentó en el lado este de la ciudad, y allí se hizo un refugio y se sentó debajo de él a la sombra, hasta que pudo ver lo que sucedería con la ciudad. En este caso lo que vemos es que después de pasar por tanto dolor físico y de reencarnar de nuevo, debido a los pecados que la Neshama cometió en otras vidas, la Neshama finalmente hace su misión. Entonces, una vez la Neshama hace su misión, espera todavía juicio sobre el entorno. Cuando vino a cambiar el entorno, cambió el entorno, pero espera que como que el entorno todavía es maligno debido a la experiencia de dolor que tuvo en el mundo físico. Esto también alude a una enseñanza en la Kabbalah que dice que Jonah representa las almas de los hombres rectos que tuvieron que reencarnar debido a pecados que cometieron en otra vida. Y entonces, cuando ven que la gran Nínive, que el mundo cambia, ve que la gente que se arrepiente en este mundo tienen una doble porción, tienen dos mesas. Disfrutan de este mundo y también disfrutan de el mundo por venir, debido al arrepentimiento que tuvieron. Esto se puede ver a través de una enseñanza cabalista de un rabino que se conoce como Revi, que son las siglas para su nombre, donde él enseña y dice que para alguna gente adquirir el mundo por venir le toma muchísimos años, mientras que a otros le toma simplemente un momento. Algunos se arrepienten rápidamente y por eso alcanzan el mundo por venir de forma rápida, mientras que a otros le toma largo tiempo arrepentirse para poder alcanzar el mundo por venir. Cuando Jonah le ora al Creador diciendo que no era esto lo que decía cuando todavía estaba en mi propio país, básicamente que no quería hacer esta misión. Esa misión era muy dolorosa. Para lo último, como quiera, de alguna forma, si Dios es misericordioso, ¿por qué Dios necesita a Jonás para decirle a la ciudad de que va a ser juzgada y que se arrepienta? Entonces, ¿para qué Jonás está? Entonces por eso le ruega: quítame la vida, yo no necesito estar en este mundo físico por tanto tiempo. Que le corte el tiempo que tiene que estar en este mundo. Así, de esa forma,
le alivia el sufrimiento de la Neshama, de estar en el mundo físico. Entonces el creador lo que ve es lo siguiente. Le dice a la Neshama, ¿por qué estás afligido? Es otra palabra como de preguntarle por qué le tienes envidia a la gente que vive en Nínive. Entonces vemos que Jonás se va de la ciudad y se sienta en el lado este de la ciudad para ver allí lo que iba a pasar con la ciudad, qué iba a pasar, si iba a ser juzgada o qué. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Neshama ha sido reencarnada y la persona siente que el Creador no contesta sus oraciones y no lo saca de la adversidad, la persona deja la ciudad, se distancia de las cosas mundanas, se ocupa en cosas que tienen que ver con Torah solamente. Esta es la intención de lo que se dice en este libro cuando dice que Jonás salió de la ciudad y se sentó al lado este de la ciudad. Kedem significa este, en este caso mi Kedem. Kedem también está asociado con la palabra Kodem, que significa antes. Esto significa que lo que hace Jonás es tratar de conectarse con lo que él era antes. En otras palabras, utilizando Proverbios capítulo 8, versículo 22, donde dice, Dios me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces vemos que dice que allí se hizo un refugio. La palabra para refugio utilizada en el libro es sukkah. ¿Ok? Se hizo una sukkah. Sukkah vayeshev tahateja. Se hizo un refugio, una sukkah, y se sentó debajo de ella a la sombra. La palabra sukkah o tienda ya nos lleva a un nivel diferente después de Rosh Hashanah, Yom Kippur, ahora viene el festival de los tabernáculos, el festival de Sukkot. Para examinar este festival hay que verlo y entenderlo de una forma muy diferente, porque el festival de Sukkot es un festival que se celebra por 7 días. 7 días. Estos 7 días se empiezan a celebrar en el día 15 del mes de Tishri. Rosh Hashanah cae el día 1 de Tishri, Yom Kippur el día 10 y Sukkot empieza en el día 15. 15 es Yod and Hei, que significa Ya, uno de los nombres de Dios. ¿Okay? Entonces, hay un mandamiento que dice que hay que sentarse debajo de la sukkah por 7 días. Es en Levíticos 23, 42. En este caso, la sukkah, que vamos a verlo en otra lección que vamos a tener sobre el festival de Sukkot, la sukkah es un lugar donde se vive temporariamente por 7 días. En el caso de Jonás, que es la Neshama reencarnada, lo que hace es que decide separarse de la ciudad, que es el mundo físico, el mundo de bloques, de ladrillos, y entonces decide vivir en una sukkah que está hecha de paja para los efectos de paja y de cosas que son desechadas en tiempos de agricultura. Que quiere decir también que quiere habitar dentro de la sombra del estudio de la Torá y del desarrollo espiritual. Y de allí ver qué es lo que sucedería con la ciudad. De esa forma ver cuál es la suerte
que la ciudad va a correr. Pero Dios le demuestra a Jonah que todos los beneficios de este mundo son ilusorios, como vamos a ver en el próximo verso. En este verso vamos a ver una planta que se llama quincayón. El quicayón es una planta de aceite de resino. Entonces dice, y el Señor Dios designó una planta de aceite de resino e hizo que subiera sobre Jonah para que pudiera hacer una sombra sobre su cabeza para liberarlo de su angustia. Y Jonah estaba muy contento de la planta. Pero Dios designó un gusano cuando amaneció al día siguiente y atacó la planta de modo que se marchitó. Y aconteció que cuando salió el sol, Dios preparó un viento vehemente del este, y el sol cayó sobre la cabeza de Jonah, de modo que se desmayó. Así que pidió que muriera, y dijo, es mejor para mí morir que vivir. Y Dios le dijo a Jonah, estás tan afligido a causa de la planta. Y él dijo, estoy muy afligido hasta la muerte. El quicayón, o esta planta, es una forma del Creador de mostrarle a Jonás su misericordia. Es una forma de, a través de esta sombra, el Creador enseñarle a Jonás lo que existe en el más allá, en el mundo por venir, para los gente que son rectos. Y esto algunas veces se manifiesta en forma de tener riquezas en el mundo. Pero también se puede manifestar en forma de lo que pasa luego, el gusano, ¿verdad? Este quicayón representa la sombra de qué? Sombra que nos protege del sol. El sol representa ese calor, ese fuego que puede purificar el alma, pero también puede dañar, porque el sol también representa prosperidad mundana. Entonces, cuando el sol llega al cenit, al mismo medio del cielo, se puede convertir en un buen masal, en un buen porvenir para la persona. ¿Qué pasa? La sombra creada por las hojas del quicayón representan una porción de aquello que el Creador quiere darle a algunos individuos en este mundo para de esa forma escudarlos y protegerlos de las fluctuaciones constantes de este masal o de esta clase de riquezas físicas. Y de esta forma demostrarle las características de esta realidad que es una realidad ilusoria y muy transiente. Por esto vemos que Jonás se emociona cuando ve el quicayón presente. Pero lo que él no sabía era que este quicayón, que le daba placer físicamente de no sentir el dolor del sol, es simplemente una forma de mejorar su dolor en el mundo físico, pero a la misma vez esto estaba consumiendo una parte del mundo por venir. Dios crea el gusano para que el gusano destruya esta planta. ¿Y por qué Dios destruye el quicayón? El quicayón es destruido para que Jonás entienda que los placeres de este mundo son transitorios y que no tienen sustancia. Luego cuando vemos que el sol sube, significa que las fluctuaciones de las riquezas en este mundo son también lo que se conoce como el castigo de alguna gente. Por eso también dice que Dios designó un viento del este. Ese viento fue el mismo que originalmente atacó a Jonás cuando estaba en el barco. Si recuerdan, ese viento puede también destruir el cuerpo,
porque es la tormenta de vivir en la vida. El dolor que siente la Neshama en estar encarnada y estar dentro de este mundo con sus placeres mundanos y pasajeros. Cuando dice que el sol cayó sobre la cabeza de Jonah de modo que se desmayó, así que pidió que muriera, dice es mejor para mí morir, significa que Jonah previamente estaba persuadido por el cuerpo. Recuerden que Jonah es la Neshama. Y el cuerpo estaba persuadiendo a Jonah a que se enfocara en las cosas físicas en vez de que la Neshama se enfocara en las cosas espirituales y la perfección. Entonces, Jonah se dice que no siguió el consejo y por eso el sol lo quema, lo aflige y por el dolor que siente de nuevo en el mundo físico, los placeres del mundo físico, pide de nuevo que es mejor para mí morir, exactamente como cuando estaba en el barco y pidió que lo levantaran y lo arrojaran al mar. Y Dios le dijo a Jonah, estás tan afligido a causa de la planta. Y él dijo, estoy muy afligido hasta la muerte. Entonces el Señor dijo, te preocupas por la planta de aceite de resino, para la cual no has trabajado y no criaste, que surgió en una noche y pareció en la otra. Y no debería preocuparme por Nínive, esa gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también donde hay mucho ganado. El creador le pregunta a Jonah, está tan afligido por el quicayón, que representa prosperidad mundana y pasajera. Básicamente es el creador preguntándole por qué te preocupas por las cosas, por las riquezas físicas y pasajeras, ¿verdad? Entonces Jonás le dice que estaba tan afligido hasta la muerte. Jonás confirma de esa forma su aflicción al creador. Es por eso que está escrito en Proverbios 3, versículo 1-2, donde dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. De esta forma podemos entender lo que le estaba pasando a Jonah o a Jonás, en donde se preocupó por las cosas materiales tanto en vez de la Torá. Aunque al principio trató, se alejó para eso, pero el cuerpo lo persuadió para buscar los placeres mundanos y entonces por eso siente que quiere la muerte, ¿verdad? Y es porque se alejó de la ley, alejó su corazón de guardar la enseñanza del Creador y por eso quiere que sus días sean cortos, porque siente mucho dolor por eso. El Neshama siente ese dolor. Entonces por eso el Creador le dice, te afliges por el quicayón, por el cual tú no trabajaste. Y es la razón de que esto no fue un esfuerzo, fue dado por el Creador. Si el Creador lo dio, el Creador lo puede quitar, ¿verdad? ¿Qué pasa? A veces los hombres se apegan a estos placeres y solamente los disfrutan de una noche a otra o de un día para otro. Y se apegan a esos placeres que son demasiado pasajeros, que son placeres de un día para otro. Entonces, si el hombre se apega a esos placeres, se aflige a esos placeres por los cuales ellos no trabajaron, ¿verdad? Si el hombre se puede afligir por las cosas que trabajó, pero también se aflige por las cosas que no trabajó, el Creador le quiere decir a Jonás, mira la balanza, mira lo que está pasando. Le quiere decir a Neshama, hay trabajo que tú hiciste, el cual fue el de que la gente se arrepintiera, pero hay un trabajo, el que no hiciste, y es mi misericordia que yo se la doy a todo el mundo, incluyéndote a ti.
Pero te afliges por la misericordia, pero también te afliges porque mi misericordia que te di a ti no quieres que se la dé a otro, al entorno, al vecino, a tu amigo, a tu hermano. Y de eso se trata. Al final la historia lo que nos quiere decir es que lo mismo que queremos para nosotros, según nosotros nos queremos a nosotros mismos, de esa forma amamos también al Creador. ¿Cómo? Si yo me amo a mí mismo, así mismo voy a amar al prójimo. Si yo amo al prójimo de la misma forma que me amo a mí, amo al Creador. Y en este caso, la Neshama o la historia de Jonás, lo que nos quiere enseñar es de que a veces somos testarudos y no queremos amar al Creador porque el Creador nos manda a ayudar a los demás, a amonestar a los demás a que se arrepientan, mas sin embargo nos creemos tan santurrones, nos creemos tan rectos, que al final juzgamos nosotros mismos a esa gente como que están tan llenos de pecados que el Creador no va a hacer nada por ellos. Y aunque ellos se arrepienten, nosotros nos sentamos a ver el juicio, nos sentamos a ver cómo la van a pagar. Y en este caso, el Creador, a través de la historia de Jonás, nos quiere decir, si yo tuve pena, yo tuve misericordia por ti, que no me amas completamente debido a que no amas a tu prójimo, ¿cómo crees que no me voy a preocupar por Nínive? Si tú amaste tanto al quicayón que yo puse y después lo quité porque fue dado a ti sin tú trabajar, pero te afliges por eso, ¿cómo tú crees que también los otros se van a afligir cuando le di la misericordia? Se la voy a quitarle porque ellos hicieron tanto trabajo y se arrepintieron. Mientras que el quicayón tú no trabajaste, pero ellos sí se arrepintieron, hicieron todo el trabajo y cada uno de esos trabajos, como vimos en la enseñanza al principio, son teshuvah, crean la palabra arrepentimiento. Entonces aquí vemos que el hombre a veces se apega tanto a los placeres trascendientes, placeres que no tienen nada en este valor en el mundo espiritual. Y Dios entiende y no entienden por qué Dios entiende que tiene que perdonar y tener misericordia por la gran ciudad que es este mundo. Y es porque este mundo ha sido creado a través de la gran obra de arte que se llama la creación como tal, hecha en 6 días. Es por esta razón que es tan querida para el Creador, de que existan aquellos que se llaman Israel. Israel, esta gente que busca al Creador directamente, Yashar El, son en realidad en este caso la gente que se arrepiente, que hacen estos trabajos de techubá, de arrepentimiento, y que también son llamadas una gran nación, como se dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 4 al 6, en donde a Israel se le llama una gran nación. Al final del libro de Jonah, vemos que el Creador menciona un número de personas, 120,000 personas, que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. La gente de Israel se dice que están compuestas de 600,000 almas elementales, lo cual significa que el ratio, la gente ignorante dentro de la nación va a ser siempre de 1 a 5. Y por eso tenemos que amar al prójimo, porque todos somos unos, aun los que consideramos ignorantes son uno con nosotros. Y de esa forma amamos al Creador con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Hasta aquí llegamos con esta lección. Shalom. Y nos veremos en la próxima lección sobre Sukkot.